presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante para todos nosotros y se llama expectativas económicas ante el cambio de gobierno, con un gran especialista que usted ya conoce. Y lo vamos a ver en unos minutos más. Mientras tanto, queremos agradecer a las personas que han estado con nosotros en las redes sociales de Metrópolis Canal 66. Precisamente a Victoria Eugenia Guerrero, a Beatriz Lever García, a Marta de Jesús Espinosa, a Landeros, a Teresa Hernández, al arquitecto Alfredo Antonio Gallardo Reynoso, muchas gracias por sus comentarios también, arquitecto. También a Griselda Ochoa, Yolanda Heredia, a Carlos Acevedo, a Tavo Barraza, a Rubén Martínez, a Marcela Cubillas, muchas gracias Marcela por tus comentarios también. Y también Martín Montes, Edila Guadalupe Rosales, Jacob Rivera, Juan Manuel Arceo, Pedro Ramón López, también a Jesús Villaseñor, Roberto Soto, gracias Roberto, también a María Cuevas, también Rubén Andrade, Óscar Sotelo, Rosa Rubio, Sergio Salcido, Guadalupe Sandoval, Óscar Ontiveros, Celia Ulloa, Jesús Manuel Navarro, Dora Luz Navarro, Clara Macías, Jesús Pedro Miranda, también a Miguel Ramírez, a Gabriel Arbizu, Martín y también a Edilia Guadalupe. Y bastantes más, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, sus comentarios también y pues los diferentes recomendaciones también que nos han hecho. Y sobre todo quiero resaltar un punto, algunas personas han tenido la impresión de que no hemos sido equitativos, pero yo quiero presentar una estadística muy importante que tenemos en Metrópolis. Y bien, si bien es cierto, hay que seguir todos los programas para poder ver la equidad y el equilibrio que manejamos, sobre todo en las campañas políticas pasadas. Y quiero presentar esta gráfica a todos ustedes precisamente con la intención de resaltar la intención de Metrópolis, también Canal 66, de generar los equilibrios siempre. Y bien, ante esto, pues Metrópolis ha buscado siempre aspectos de desarrollo regional y le da la voz a todos los que tienen algo que opinar con respecto a estos temas. Y a veces no importa cuál sea su opinión. Por eso es de que tratamos de generar esos equilibrios, porque también a veces está un extremo, está el otro extremo, pero regularmente la realidad se encuentra justo al centro. Y por eso nuestra intención de presentar siempre todos los las caras de la moneda, ¿verdad? O ambas caras de la moneda, o todas las opiniones que tengan que ver precisamente con los temas de unidad, los temas de desarrollo económico, también desarrollo social y pues a veces cuando el impacto sobre el desarrollo regional tiene que ver con la política, pues a veces abordamos esos temas. No son los que más nos gustan, pero habrá que tocarlos. Y por otra parte también nos es muy importante generar ese equilibrio que pues siempre hemos tratado de realizar. Y por eso está esta gráfica por ahí, en donde usted la puede ver y está exactamente 50-50 cada uno de los puntos. Yo quisiera ampliar esa diapositiva para que quede muy claro, ¿verdad?, el esquema que estamos manejando en Metrópolis. Esto es, ahí tenemos lo que sería Fuerza y Corazón por México, del lado derecho con un 50%, y el otro grupo, la otra coalición, exactamente con un 50%, ¿verdad?, de lo que es la participación, Sigamos Haciendo Historia, y Fuerza por México, ¿verdad?, que también
traen el 50% de las participaciones aquí en Metrópolis. Entonces, quiero resaltar ese punto. Pero por otra parte, tenemos un segundo tema de gran importancia. Y esto que tiene que ver con los impuestos que precisamente se han generado en el último año. Y sobre todo, que prácticamente el 50% de los impuestos se recauda de las grandes empresas, pero el otro 50% lo pagamos los pequeños y medianos contribuyentes. Esto es, usted y yo pagamos ese otro 50%. Y tema importante es que el incremento en la recaudación de este último periodo aumentó el 112% con respecto a periodos pasados. Esto quiere decir que la recaudación hacia principalmente las grandes empresas, primeramente, superó el doble de recaudación. Tema muy importante, ¿verdad? Y también, pues nosotros, los pequeños contribuyentes, no nos quedamos abajo y el porcentaje de diferencia entre uno y otro ya es mínimo. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo todos los mexicanos por pagar nuestros impuestos, pero sobre todo esa preocupación que tenemos porque, pues, si bien es cierto, se necesitan esos recursos para, pues, que tengamos seguridad pública, iluminación, limpieza, ¿verdad? También servicios sociales, ¿verdad? Servicios médicos, servicios de salud y, pues, todo lo que tiene que ver con ese gasto que tienen los gobiernos, pero también la preocupación porque ese recurso se invierta adecuadamente, que ese es el gran punto, ¿verdad? Y sobre todo un esquema en donde se está eliminando lo que es la transparencia y lo que es la rendición de cuentas. Entonces, este es un aspecto muy importante que queremos resaltar porque es relevante precisamente para que todos nosotros estemos con el mismo ánimo de seguir pagando los mismos impuestos. Por otra parte, otro punto de gran relevancia es el que aprobaron hace unos días la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Guardia Nacional. Y yo quiero pasar este pequeño video en donde diferentes partidos generan una opinión muy relevante. Pasemos video. Estoy muy preocupado porque esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México. Representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde lo ciudadano. Encomendar al ejército tareas y labores para las cuales no está diseñado ni capacitado va en contra del respeto y admiración que decimos tenerle. Hacer a un lado a nuestros policías locales para recargar toda la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas tiene serias y muy delicadas implicaciones por un simple hecho innegable. Nuestras Fuerzas Armadas son letales. Están magistralmente entrenadas y capacitadas para disparar, a matar y abatir cualquier amenaza a la seguridad nacional. No para prevenir, no para disuadir. Y lo hacen con una gran efectividad. Se espera que su participación se centre en los hechos más extremos, cuando haya que defender al país de las mayores amenazas o cuando haya que auxiliar al pueblo de México en las más grandes tragedias. Esta reforma pone demasiado énfasis en lo militar, al mismo tiempo en que deja a un lado la estrategia auténtica de prevención de seguridad pública. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evocamos ese concepto negativo de la militarización, las denuncias de las que han hablado aquí. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió. La orden de un civil, el presidente de la República. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Porque hoy se está pretendiendo tirar a la borda toda la historia de este país, la historia constitucional. Y esas cosas, amigas y amigos, se cargan siempre en la mente,
porque en unos años más, cuando veamos lo desastroso de la decisión, cada quien entonces tendrá conciencia de decir, voté a favor de no lograr la separación como está el día de hoy con los militares en ese sentido. Y la gente que nos está viendo debe saberlo, ¿eh? El artículo 21, que bien leí ahorita la presidenta, textualmente su primer párrafo dice: la investigación de los delitos le va a corresponder al Ministerio Público como siempre, a las policías locales como siempre, y ahora se agrega a la Guardia Nacional, que hoy se pretende militarizar. Para que la gente lo entienda, la investigación que se pueda hacer por un posible delito ya también la va a poder hacer el Ejército, la Guardia Nacional militarizada, ¿eh? No sabemos si lo van a citar a declarar a un cuartel militar o a alguna otra edificio u oficina. Si van a hacer un cateo a sus casas, mexicanas y mexicanos deben saber que la Guardia Nacional militarizada se va a poder meter también a su casa, porque le están dando las facultades para la investigación de los delitos. Pues un evento de gran riesgo para lo que es pues los esquemas de justicia y equidad en nuestro país, y sobre todo el evitar que civiles estén controlando, dirigiendo lo que es la seguridad de las personas. Hay dos aspectos muy importantes que diferencian el actuar precisamente del ejército, que es admirable y que siempre hemos tenido un gran respeto por ellos, ¿verdad? Incluso pues nos ha tocado participar en el pentatlón mexicano, en donde pudimos obtener el rango de teniente, y también pues en las diferentes acciones, ¿verdad?, que pues sentimos orgullo por nuestra patria. Pero una gran diferencia es pasar hacia lo que es la defensa nacional, hacia el servicio público, lo cual pues trae el riesgo de ser criticable. Y bien, temas importantes como este y muchos más, pues estamos presentando a todos ustedes, y vamos a presentar la siguiente gráfica que tiene que ver precisamente con los esquemas de seguridad en nuestro estado. Y esa seguridad que pues a lo largo del tiempo pues ha sido cada vez peor. Esto quiere decir que pues si bien es cierto traíamos una tendencia antes de la pandemia a la baja, hoy por hoy la tenemos a la alza, y esta ha superado prácticamente los últimos 12 años de nuestro estado. Y es la más alta que hemos registrado, ¿verdad?, en este tiempo. Un tema importante porque todos estamos buscando en Baja California volver a ese esquema de seguridad, volver a ese esquema en donde los automóviles se quedaban sin seguro, se quedaban sin muchas puertas se quedaban sin llave, ¿verdad?, en los hogares mexicalenses, ¿verdad?, sobre todo, pues sí, esa gran preocupación que tenemos por volver a esa seguridad y esa paz que todos extrañamos. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con nuestro invitado del día de hoy y este importantísimo tema que tiene que ver precisamente con las expectativas económicas en este cambio de gobierno. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para abordar un tema importantísimo, y que esto que tiene que ver con las expectativas económicas ante este cambio de gobierno. Y bien, pues a lo largo del tiempo vimos aquellas promesas de campaña, ¿verdad?, aquellos esquemas, incluso aquel libro de economía social que pues plasmaba una serie de características de gran relevancia y esperanza para muchos de nosotros. Y pues entre ellos había puntos importantes como no incrementar la deuda del país. También otro esquema importante era aquella promesa de no incrementar las gasolinas. Claro, después se ajustó y se dijo que sobre todo en términos reales y por encima de la inflación no iba a suceder. También pues vimos otros aspectos importantes con respecto a ese incremento y esas finanzas sanas en el país. Vimos también enormes compromisos de gasto político, ¿verdad? Y también pues todo lo que tenía que ver con el adquirir y mantener los llamados programas sociales. Varios de ellos de gran relevancia,
pero muchos otros con dudas importantes, como este último que pues se ha estado aprobando el 24 de septiembre en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con un salario mínimo para aquellos jóvenes entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Esto es, premio a aquellos que no hacen nada. Un esquema de gran preocupación, sobre todo porque pues, son esquemas clientelares que van a estar en las urnas, ¿verdad?, en favor de, usted ya sabe. Y también otro tema importante es los esquemas de devaluación que han tenido las monedas, sobre todo en este caso el dólar, que ha bajado su rango un 14%. También pues los esquemas que hemos estado viendo en las últimas semanas con respecto al peso. Y también un incremento en la deuda muy importante de más de 6.5 billones de pesos. Un esquema importante que visualiza riesgos en la economía, pero también pues otro muy importante, que es el de la reforma judicial. Esto quiere decir, se eliminan los equilibrios de los tres poderes en nuestro país, pues el ejecutivo, ¿verdad?, que es el que operaba y que hace y que opera, los esquemas y el quehacer. Aquel legislativo, que es el que se encarga de manejar las reglas que de alguna manera pues ya tienen el partido de Morena y sus aliados, pues la mayoría calificada. Esto quiere decir, no ocupan de ningún equilibrio. Y por otra parte, esa reforma judicial que pues se publicó en los días pasados y que trae a muchos de la economía mundial, nacional y regional con gran preocupación. Y bien, ante todo esto, pues tenemos a un gran especialista, usted ya lo conoce, y es precisamente el economista Enrique Rovirosa. Enrique, bienvenido a tu programa Metrópolis, Enrique. Muchas gracias por la invitación, es como siempre, muy agradecido. Pues encantado de que estés aquí con nosotros, de que nos compartas todos esos estudios y experiencias que has tenido, ¿verdad? Sobre todo esos análisis de la economía regional, nacional y también aquellos esquemas internacionales que hemos visto a lo largo del tiempo. Pues hemos visto también pues ese gran riesgo, ¿verdad?, que visualizamos, y pues quisiéramos conocer tu interpretación de cuáles son las expectativas precisamente de esas calificadoras, de esos inversionistas internacionales y también pues esas observadoras, ¿verdad?, en donde generan una calificación para nuestro país y pues lo que tiene que ver con el funcionamiento de las empresas en México después de lo que es esta reforma judicial. ¿Qué es tu opinión al respecto? Muy bien, mira, vamos a empezar por resaltar el hecho de que México, al ser una economía abierta, depende mucho de lo que pasa en el ambiente internacional. Entonces, el desempeño de la economía mexicana está altamente, dijéramos, dependiente de lo que pasa en el ambiente internacional y con particular aspectos o con particularidad con respecto a lo que pasa en la economía de Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro, obviamente lo que pasa al interior de nuestro país en términos de la confianza de los empresarios, la confianza de los consumidores, la posibilidad de aportar en el gasto diario de cada uno de nosotros a la economía para que ésta crezca. Y bueno, vamos a empezar, o voy a empezar por decir cuál es la situación ahorita que prevalece a nivel internacional y luego me paso a los aspectos locales. Bueno, en la economía internacional, actualmente la mayoría de los economistas describimos la situación como una situación de una economía en recuperación. Todavía estamos en ese proceso de recuperación después del impacto que tuvo la pandemia, pero a la vez que está en recuperación con una gran incertidumbre. Y en esa incertidumbre hay dos escenarios. Uno, que no pase nada grave, y el otro, que es que sí pase. Si no pasa nada, la economía internacional se espera que crezca alrededor del 3%. O sea, la economía mundial crecería alrededor del 3% para 2025, terminando en 2024 con un 3.2%. Es decir, ya se prevé que haya una desaceleración de la economía a nivel internacional en 2025. ¿Por qué?
Bueno, porque las principales economías que son Estados Unidos, China, India, van a tener un proceso de desaceleración. Y lo mismo en general con respecto a los países en desarrollo. Algunos países traen un crecimiento prácticamente nulo, como es el caso de Alemania, que en este momento está pasando por una situación muy seria, debido a que la competencia internacional, sobre todo la proveniente de China, está haciendo estragos en su industria automotriz. Países como Italia están creciendo a una tasa del 1.1% y la expectativa para 2025 es que crezcan a un ritmo menor. En algunos casos pues va a suceder de que se den ciertos incrementos marginales, pero la situación en general es de que crezca menos Europa. Europa en su conjunto va a crecer menos en 2025. El caso particular de China, igualmente. China va a crecer en este año alrededor de un 5% y para 2025 se espera que crezca 4.5% o 4.5%, ¿no? Entonces ya estamos viendo una desaceleración natural, producto de varios elementos, ¿no? Entre otros, pues esta guerra comercial no declarada que se está dando entre Estados Unidos y China, pero que cada día pues presenta nuevos elementos, ¿verdad? Con la amenaza de que ya no se va a permitir la entrada de los autos chinos, no tanto por este elemento que se habla de que pueden convertirse en un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino porque pues obviamente los autos chinos están siendo mejores en términos de calidad y en términos de precio. Entonces la industria automotriz de Occidente, llamémosle así, es decir, de Estados Unidos y de Europa, está sumamente alarmada por la competencia que están presentando los autos fabricados en China, en términos de precio y, repito, en términos de calidad. Entonces, el panorama internacional para 2025 es de que va a haber una desaceleración de alrededor de medio punto porcentual. En el caso de Estados Unidos, también la misma expectativa. En 2024 pues va a crecer alrededor del 2% y para 2025 la expectativa es de que crezca medio punto menos, es decir, va a crecer alrededor del 1,5%. Y eso pues hasta nosotros nos pega de lleno, ¿verdad? Porque al crecer menos, obviamente la industria establecida en México que exporta fundamentalmente hacia los Estados Unidos, pues va a tener más problemas para hacerlo. Y entonces ahí el sector de exportación está ante una incógnita, ante una situación de, llamémosle así, de debilidad. O sea, cuando describimos la situación económica internacional, estamos hablando de una recuperación con incertidumbre. Cuando hablamos del caso de México, estamos hablando de debilidad con incertidumbre. Esa incertidumbre producto, no estamos hablando todavía de lo político, sino de lo que está pasando en el ambiente internacional. Bien, pues, entonces, el panorama en una situación de continuidad de lo que está pasando ahorita no es del todo halagüeño para esta nueva administración que llega pues el próximo lunes, ¿no? A partir del próximo lunes para los próximos 6 años. 2025 ya pinta en términos económicos como un año difícil. Por esta situación que se prevé que pueda suceder si las cosas continúan en un sentido normal. El problema está en que esa normalidad está en tela de juicio. Es decir, 2025 presenta grandes retos en la economía internacional, particularmente para la de Estados Unidos. Se habla de la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión. Y si entrase en recesión, pues estas expectativas de crecimiento del 1,5% se vendrían abajo. Es decir, el crecimiento sería menor al 1% o incluso 0%, lo cual nos pegaría de lleno ante la dependencia que tenemos con ellos. Por otro lado, hablando de la economía mexicana, en todo 2024, esta ha venido mostrando signos de debilidad, tal y como lo dije hace un momento, ¿no? Una economía débil que se ha venido desacelerando y de una expectativa de un crecimiento de alrededor del 3% que se traía a finales del año pasado y principios de esto, pues vamos a terminar con alrededor de 1.6 o 1.8% de crecimiento. Todavía no tenemos las cifras definitivas, pero es más o menos la expectativa que se tiene, ¿no? Todavía hace unos meses
el Fondo Monetario Internacional pensaba que México podíamos terminar creciendo al 2.2%, eso no se va a dar. Ahorita las mejores expectativas es que crezcamos al 2% y algunos hablamos o pensamos que puede ser alrededor del 1.8%, ¿no? Entonces, para 2025 la Secretaría de Hacienda en sus precriterios hablaba de que podríamos crecer al 3%. La verdad es de que eso se ve muy lejano ante este panorama internacional por un lado y por otro por lo que está sucediendo dentro del país. Habrá quien diga, no, es que ahorita traemos la oportunidad del nearshoring y que esto se habla, va a venir muchas expectativas para el país. Bueno, en efecto puede ser que el nearshoring se convirtiera en un motor del crecimiento futuro del país, pero hasta ahorita no lo hemos visto. Es decir, no ha habido una inversión extranjera fuera de serie para aprovechar ese disque nearshoring que estamos esperando todos que se convierta en un motor adicional al crecimiento económico. Y ante esta expectativa de lo que está por ocurrir a nivel internacional, pues ese nearshoring se pone en tela de juicio. Perdón, debido a la situación de la economía internacional y de Estados Unidos en particular. Bueno, pero por otro lado, en vez dijéramos, de aprovechar esas posibilidades de ese nearshoring, de esa guerra comercial y demás, pues no estamos, dijéramos, aprovechando la situación, ofreciendo algo más. Y por el contrario, pues como tú lo acabas de mencionar, en términos de lo que viene siendo la política en el país, existe también muchísima incertidumbre, ¿no? Es decir, ahorita hay un velo sobre qué es lo que va a pasar en los próximos años, producto de este cambio político tan profundo que se está realizando en el país en términos del manejo del equilibrio de los poderes de la Unión, es decir, esta conversión, este asalto, por así llamarlo, al Poder Judicial, este cambio en materia de seguridad, este cambio en lo que se refiere a las prioridades de infraestructura en el país, hablando de que se va a continuar con los proyectos ferroviarios cuando todos estos sabemos que no son rentables, requieren de mucha inversión pública para mantenerse y, en fin, la situación, ya viéndolo desde el punto de vista del país, hay un gran reto también que se va a enfrentar este próximo gobierno, que es el que ya mencionabas hasta cierto punto ahorita en tus comentarios, respecto al peso de la deuda pública en las finanzas públicas, por un lado, y por otro, esta promesa de no modificar la estructura financiera, la estructura de las finanzas públicas en términos de nuevos impuestos, lo cual genera una gran incertidumbre respecto a la capacidad del Estado para financiar, por un lado, el gasto corriente y por otro, el gasto de inversión. Este año, como todo el mundo sabe, pues el déficit fiscal fue muy elevado, va a terminar alrededor del 5,8% con más de 6 billones de pesos de deuda adicional. Y aunque el secretario de Hacienda ha prometido que lo van a reducir al 3% el déficit fiscal y la candidata presidente electa, Claudia Sheinbaum, ha dicho que lo va a tratar de mantener cuando mucho al 3,5% de déficit fiscal. Si estamos hablando de una cantidad gigantesca de deuda pública que no sabemos realmente cuál va a ser el destino de ¿no? En términos económicos, cuando un país se endeuda, si lo hace para generar infraestructura, pues, y una infraestructura que se vuelva productiva en términos tanto de los ingresos que puede generar para el Estado como para la actividad económica, pues no hay problema. Pero cuando no sabes a ciencia cierta cómo se está gastando el dinero que estás solicitando para deuda, y por un lado, y por otro lo destinas a proyectos que no son rentables, como ha sido el caso hasta ahora de la mayor parte de los proyectos que trae esta administración, hablando de Dos Bocas, hablando del Tren Maya, hablando del tren interoceánico, hablando de la refinería. Dices tú, bueno, ¿qué pasa, no? Y ese qué pasa que nosotros nos podemos hacer de manera normal, pues también se lo hacen los inversionistas internacionales que quieren aprovechar el crecimiento económico de México
tanto ellos como las calificadoras que analizan los riesgos que hay en el país. Y en ese sentido, pues esta incertidumbre que existe respecto a qué es lo que se va a llevar en el próximo sexenio, está, dijéramos, llevando a muchas calificadoras a repensar el riesgo sobre México, ¿no? Entonces, algunos ya hablan como Moody's y Fitch, etcétera, hablan de que todos estos cambios que se están haciendo en materia política y de lo que viene siendo el aparato gubernamental, les presentan a ellos mucha incertidumbre, por lo cual están, dijéramos, advirtiendo de la posibilidad de hacer una revisión de la calificación que le da a México, que le están dando a México en estos momentos. Y esto pues es muy importante porque si la calificación se degrada por parte de las calificadoras internacionales, pues muchas inversiones van a dejar de venir al país. No tanto porque no crean que no pueden recuperar su inversión, sino porque hay, por ejemplo, en el caso de los fondos de pensiones que manejan muchas de las empresas de inversión a nivel internacional, pues están obligadas a cumplir ciertos requisitos para dirigir sus fondos a países que traen una calificación baja. Entonces, si nos degradan la calificación por razones de ley, ellos no van a poder mandar inversiones a México, ¿no? Entonces, hay un aspecto de incertidumbre en términos del destino de esa inversión que podríamos aprovechar en términos del nearshoring, por un lado, y por otro, pues, de cuál va a ser el crecimiento económico que pueda fomentar esta administración que llega, ¿no? En ese sentido, pues estamos hablando de que para el año próximo México podría crecer alrededor del 1.2%, 1.5% si las condiciones se dieran de manera normal. Pero ante esta incertidumbre que hay respecto a cuál va a ser la política de la administración entrante, no estoy hablando de política, sino estamos hablando de política económica, eso ya presenta un panorama de incertidumbre, por un lado. Por otro, si se da este fenómeno de recesión a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional, pues obviamente México no crecería. Ya hay muchos signos de alarma en 2024. En 2024, por ejemplo, un signo que nos debe alarmar mucho es la falta de creación de empleo formal. México necesita crear en promedio, para, dijéramos, dar cabida a la gente que se está incorporando a la fuerza laboral, necesita crear, así en números cerrados, alrededor de 100,000 empleos mensuales. Es decir, al año necesitaríamos crear, para estar en unas condiciones de estabilidad, 1.200.000 empleos. Al mes de agosto, este año, habíamos creado menos de 365,000 empleos, ¿no? Wow. Y ahí la pregunta es, ¿cuál sería, con respecto a la tasa de natalidad, el crecimiento de la población, en relación, cuál sería el crecimiento económico óptimo para un país como México? Bueno, el país debería crecer cuando menos entre un 2,5% y 3%. Esto en base a lo que crecen otras economías similares a la nuestra. No estamos creciendo a ese nivel. Por ejemplo, en este sexenio crecimos a lo mucho alrededor del 1% anual, promedio anual, lo cual es muy bajo. Se nos prometió 4%, de lo que tú ya hablaste hace un momento, dentro de las expectativas que traíamos al principio de sexenio, pero por X o Z no se logró. ¿Cuál va a ser la expectativa para los próximos 6 años? La verdad es que no sabemos. En este momento, todas las promesas que se pueden hacer ante este panorama de corto y mediano plazo, pues está muy difícil que lleguemos a ese 4% que deseamos. Ahora, ¿cuál sería el potencial de un país como el nuestro? Pues crecer igual que China, que sería pues del 4 al 5%. Ese es nuestro potencial. Eso es muy importante decirlo, porque si ese es el potencial que tenemos, nos debemos preguntar por qué no lo logramos, estando frente a alguna de las economías o a la economía más poderosa todavía hasta ese momento del mundo, que es Estados Unidos, con todas las ventajas que ofrece el ser su principal socio comercial, etcétera. Es decir, algo estamos haciendo mal desde el punto de vista económico, ¿no?
no me voy a meter a la parte política, pero desde el punto de vista económico algo estamos haciendo mal y no es algo de ahorita, es algo de muchos años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos hemos crecido alrededor del 2,5%. Y pues ahorita, como te decía hace un momento, este año vamos a crecer pues alrededor del 1,6% y para el año entrante la expectativa es de un crecimiento menor. Entonces, algo estamos haciendo mal. No estamos generando el empleo que deberíamos de generar. Los 100,000 empleos pues están muy lejos, no estamos creando ni siquiera la mitad de lo que deberíamos de crear. Este año, si bien nos va, vamos a crear alrededor de 550,000 empleos. Yo no creo que se logren, pero en fin, pero sería un resultado bueno si se lograra. La tendencia ahorita es a que haya un crecimiento muy marginal en términos de nuevos empleos y al contrario, muchas empresas están despidiendo. Así es. Trabajadores, ¿no? Esto lo vemos incluso aquí en Baja California. Baja California a estas alturas traíamos alrededor de 40,000 empleos para el mes de agosto o poco más, y ahorita traemos alrededor de 11,000 al mes de agosto. O sea, prácticamente en Baja California no hemos creado empleo formal en lo que va del año, ¿no? La expectativa de crecimiento para Baja California en este año es de, si bien nos va alrededor del 1%, es decir, un crecimiento menor al promedio nacional. El primer trimestre tuvimos 0 crecimiento, de hecho estamos en un proceso que podríamos llamar hasta cierto punto de muy pegado a lo que viene siendo una recesión económica en Baja California, producto de que no está viendo la inversión que quisiéramos ver, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta ahí es, ¿cuál es el tiempo en el cual México o Baja California dispone para aprovechar este crecimiento, ¿verdad? Y sobre todo ante este cambio de gobierno y con retos como Texas, que está trayendo inversión desde que pues regularmente estaba en nuestro país, ¿verdad? La está trayendo hacia Texas, y también Centroamérica, que está también jalando inversión, ¿verdad?, ante esta inquietud de los mercados. ¿Cuál sería la expectativa de tiempo o la ventana que tuviera México para precisamente corregir esta tendencia? Mira, quiero mencionar algo que es importante. El aspecto político es de un país, es decir, cómo se maneja la política en general. No solamente la política económica, sino lo que tiene que ver con quién llega al poder y con qué, dijéramos, propuestas llega al poder, afecta mucho el crecimiento económico. Y voy a poner de ejemplo ya no a México, voy a poner de ejemplo a Estados Unidos. Ahorita en Estados Unidos, producto de esta disputa entre Harris y Trump, hay una gran incertidumbre también política, y esa incertidumbre política se ha traducido ya en Estados Unidos en una pausa, llamémosle así, de la inversión. Esa pausa de la inversión ya se tradujo en una disminución de la generación de empleo. Entonces ahorita la tasa de desempleo en Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses, de tal suerte que ahorita anda alrededor del 4,5%, una tasa de desempleo muy elevada para ser Estados Unidos. Están todo el mundo ante la situación de quién va a ganar la elección. ¿Por qué? Porque si gana uno, la política económica de Estados Unidos puede ser más radical en términos de su relación con China, que afectaría mucho las expectativas de inversión. Y obviamente eso se está traduciendo en una falta de confianza por el lado de los inversionistas en Estados Unidos y también de los consumidores. ¿Por qué? Porque el consumidor dice, oye, por un lado estoy buscando empleo y no lo encuentro. Por otro, pues esta situación que me están presentando los candidatos me genera mucha angustia, porque si entramos en una guerra comercial, esto se puede traducir en algo mucho más allá de la guerra comercial. Es decir, el problema de los conflictos bélicos en África, en Medio Oriente y en Europa, particularmente con la guerra de Ucrania, trae a mucha gente preocupada, o nos debería traer preocupados, porque en cualquier momento eso se puede salir dijéramos, de ese ambiente relativamente controlado que se tiene, ¿no? Entonces, en Estados Unidos ahorita hay un proceso también de desaceleración económica producto de esta incertidumbre política. Y si nos venimos a México,
pues digo, haciendo nada más la correlación de lo que pasa allá, pues imagínense lo que está pasando aquí, ¿verdad? Los inversionistas traen también en México mucha incertidumbre de hacia dónde vamos, qué va a hacer este nuevo gobierno. Es decir, las señales que nos deja el gobierno saliente en términos de las propuestas de cambios constitucionales, en términos del poder judicial, en términos de lo que mencionabas de la militarización de los procesos de seguridad en el país, los cambios en materia de la ley del salario mínimo, por ejemplo, que ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados que el incremento no va a poder ser menor a la inflación, pues eso genera incertidumbre, ¿no? Porque está presentando un panorama donde pase lo que pase en términos de la economía, vas a tener que pagar cada vez más para el costo de la mano de obra. Lo cual, digo, en principio está bien, nadie está en contra de que el trabajador gane más, pero por otro lado genera situaciones de riesgo para muchas empresas, particularmente las micro y las pequeñas empresas, ¿no? que en su mayoría pues tienen hasta 5 empleados y que pues son prácticamente empresas familiares a las que este tipo de decisiones pues les afecta mayormente, ¿no? Entonces traemos en términos de esas expectativas políticas para el país un panorama de gran incertidumbre, no de incertidumbre, de gran incertidumbre. Nadie sabemos qué va a pasar en los próximos 6 años, porque ya de entrada se están dando cambios que nadie sabe cuál va a ser el impacto y la magnitud de ese impacto sobre las decisiones de inversión. La inversión extranjera en México, por ejemplo, de la que dependemos en gran medida, prácticamente está frenada. Sí hay inversión extranjera, pero esa inversión es reinversión. Inversión nueva prácticamente no ha habido en este año. En Baja California no ha habido prácticamente en este año, tampoco. Y por eso no estamos creciendo. Entonces, si todas estas señales de que la incertidumbre que genera el sistema político no se corrigen, pues el panorama para 2025 no es nada halagüeño, ¿no? Es decir, me voy a dar por bien servido si crecemos al 1,5%. Pero la verdad es de que dudo mucho que podamos lograr ese crecimiento, porque hay otros elementos también que hay que considerar, ¿no? El tema de las finanzas públicas. Hay una gran debilidad de las finanzas públicas ahorita en este momento. Independientemente de lo que se diga políticamente hablando, la verdad es de que el Estado mexicano está dependiendo en este momento de la inversión, del endeudamiento público. Y eso no es positivo, ¿no? Es decir, traer un déficit fiscal del 6% o incluso del 3,5%, como habla la presidenta, pues es un porcentaje demasiado elevado. Ya decir un porcentaje aceptable sería del 2% de déficit fiscal al 2,5%. Un 3,5% ya es demasiado y 6% ni se diga. Entonces hay unas finanzas públicas débiles, con con un uso de la deuda que se está contratando, pues que no todo el mundo estamos satisfechos, ¿verdad? Porque los programas que se están dando hasta ahorita de inversión, los más fuertes, pues lejos de garantizar que van a ser autosustentables, pues están garantizando que vamos a tenerle que estar metiendo dinero en los próximos años. Y eso también pues genera problemas, ¿no? Digo, así es más o menos. No, pues excelente comentarios, ¿verdad? Prácticamente has cubierto gran mayoría de las preguntas que llegan del público de una manera muy dinámica y con una maestría en tu explicación. Muchísimas gracias por ello. Vamos a ir a un corte comercial para regresar precisamente con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy, Enrique Rovirosa, en estos temas de la economía, sobre todo en nuestra región. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con un gran experto que hemos invitado el día de hoy, precisamente Enrique Rovirosa, que es, pues usted lo conoce muy bien, y es experto en estos temas de economía nacional y sobre todo la regional. Y bien, pues hemos platicado a lo largo de este programa, pues grandes puntos que tienen que ver precisamente
con esquemas de gran incertidumbre económica, ¿verdad?, para nuestro país, pero también hemos visto cómo en general el mundo ha tenido una desaceleración. Estados Unidos pues va a visualizar un reto económico muy importante, y también pues estos esquemas que tienen que ver con las economías internas de diferentes países en el mundo y cómo estas en general han estado cayendo. Y pues este esquema que pues tenemos un reto, ¿verdad? Si es Kamala Harris o es Trump, pudiéramos tener algunas diferencias en alguna de las direcciones que pudieran marcar cada uno de esos partidos, o también pues los esquemas de tendencia que tienen económica, que tienen los países, y sobre todo con esta radicalización que estamos percibiendo en nuestro país a una tendencia hacia la izquierda. Y bien, ¿cuál es tu opinión y recomendación al respecto? Mira, como lo platicábamos durante el receso de los anuncios, la verdad es de que esta administración todavía de López Obrador sí trajo cambios muy significativos a la estructura política del país, pero esos cambios no han estado, dijéramos, en línea con lo que esperaría la inversión internacional. De hecho, por ejemplo, hablando de la reforma judicial, ha generado grandes comentarios en todo el mundo no favorables para la inversión en México. Y las 21 propuestas todavía de las que faltan por presentarse en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobarse, pues pintan un panorama político muy diferente al que teníamos hace 6 años y muy diferente al que tenemos en este momento. Entonces, en mi opinión, eso va a afectar grandemente las posibilidades de crecimiento económico. Si lo que se busca es realmente hacer una transformación que políticamente sea conveniente para el partido en el poder o para este gobierno entrante, pues adelante, que sigan adelante, pero ese proyecto que se tiene ante la gran incertidumbre que está generando en términos de hacia dónde nos lleva, qué tanta seguridad nos permite tener para los próximos 6 años, es decir, las metas, por ejemplo, en términos de seguridad no sabemos cuáles van a ser, porque no le ponemos números a las cosas, ¿no? Es decir, ahorita traemos casi 200,000 muertos acumulados, y cuál va a ser en los próximos años la situación en términos de la seguridad. Van a seguir siendo los grupos criminales teniendo la fuerza que tienen, explotando las comunidades débiles en términos de su seguridad pública, o siguiendo con este esquema donde te asaltan en la carretera lo mismo a las familias para quitarles los carros que a los camiones para quitarles la mercancía. Toda esta problemática de seguridad genera un gran clima de incertidumbre, por un lado. Por otro, ¿qué va a suceder en términos de las facilidades que se le van a dar a los inversionistas para generar empleo? El país no trae una política de generación de empleo formal. Entonces, todo apunta a que esa incertidumbre, lejos de resolver el problema de generación de empleo, por ejemplo, pues nos va a generar más desempleo, lo que va a generar más informalidad, lo que va a generar más pobreza, lo que va a generar finanzas públicas más débiles, con menor capacidad para hacer nuevas inversiones y darle mantenimiento a la infraestructura que tenemos. Entonces, yo creo que el gobierno entrante tiene un gran reto de definir muy rápidamente qué es lo que va a hacer, porque hasta ahorita pues todo lo que se está haciendo es producto, o se le puede echar la culpa, por así decirlo, al gobierno saliente, a la administración de López Obrador. Lamentablemente hasta ahorita la presidenta electa no ha sido muy, dijéramos, clara respecto a qué tanto puede en un momento dado ella cambiar de opinión respecto a lo que se viene haciendo. Y eso genera una gran incertidumbre, ¿no? En términos económicos, insisto, no me voy a meter en la parte política. Simplemente en términos de la economía, yo o cualquier persona como inversionista dice, ¿cómo le voy a entrar a un país que me está cambiando las reglas de manera cada vez que se le antoja, ¿no? Y muchas de estos cambios sin la planeación debida, como es el caso del cambio constitucional en materia del Poder Judicial.
Es decir, donde incluso llevar a cabo el proceso electoral va a ser es un merequetengue, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser. Hicieron ahí una prueba de tiempo, cuánto se tardan en hacer el proceso de elección de los magistrados y demás, 4 horas para hacer la elección, ¿no? Digo, o sea, vas a llegar a las urnas y te vas a tener que invertir 4 horas, ¿no? Entonces, todo esto necesita aclararse. Entonces, la recomendación es que este gobierno entrante haga aclaraciones rápidas y lo demuestre que en realidad quiere tener un clima propicio para que las inversiones se sigan dando en el país y tengamos, dijéramos, elementos que garanticen el crecimiento económico. Porque hasta ahorita, lamentablemente, todo apunta a que no va a ser así, al menos para 2025, en términos de este panorama internacional que expliqué hace un momento y de la inercia que traemos en este momento. 2025 no es un año propicio, ¿no? No, pues un tema importantísimo que comentas y pues los grandes riesgos que se visualizan ante este cambio de gobierno, ¿verdad? Y sobre todo la tendencia que se está percibiendo. Bien, pues te doy las gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros y compartirnos este gran análisis que has realizado, ¿verdad? Y sobre todo, pues esa gran experiencia que nos compartes, ¿verdad? Para todos nosotros. Y bien, pues no nos queda más que despedirnos y pues darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a tu estimado público también. Gracias. Bien, pues nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.